Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto de nuevo estar comunicados con ustedes y de nuevo para poder compartirles la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con un devocional que se titula Instrucciones adicionales para la familia cristiana, basada en el libro de Colosenses capítulo 4 del verso 2 al verso 6. En la semana pasada, vamos a recordar un poco, estudiamos las normas para la familia cristiana, pero antes vimos de que todo hijo de Dios debe de despojarse cada día del viejo hombre y debe de vestirse con las vestimentas que Dios nos ha dado, la vestimenta de la misericordia, paciencia, el vestimenta de la benignidad, mansedumbre, dice la palabra de Dios, y sobre todo el amor, dice que es el vínculo perfecto, ¿no? Y que debemos de perdonarnos unos a otros. Y también hemos visto también la semana pasada las normas para la familia cristiana. Vimos que las esposas deben de sujetarse a sus esposos, que los esposos deben amar a sus esposas y que no deben ser ásperos con ellas. También habló a los hijos, en que los hijos deben obedecer a sus padres. Y también a los padres nos habló en que no deberíamos de llevarlos a ira a nuestros hijos, sino que hay que saber criarlos con amonestación y con disciplina del Señor. Y hoy estudiar, lo que vamos a estudiar hoy es las instrucciones adicionales para la familia cristiana. En la palabra de Dios vamos a encontrar guías de cómo un hijo de Dios debe vivir. Gracias a Dios que Él nos enseña, ¿no? Y nosotros tenemos que escuchar, poner atención y también para ponerlos por obras. Ante de todo vamos a orar agradeciendo a Dios por su palabra. Señor Dios que estás en los cielos, agradecido estamos, Padre, por tu amor tan grande, por tu misericordia, Señor mi Dios. Y sabemos, Señor, en que tú estás con nosotros, Padre. En todo momento, Padre, en los momentos de felicidad, en los momentos de angustia, Señor mi Dios. Sé que no estamos solos, Padre. Y tú pides, Señor, y que nosotros en que te busquemos cada día. Gracias, Señor mi Dios, te doy y bendice, Señor, la familia. Bendice, Señor, a tus hijos, a cada uno de nosotros, a que podamos, Señor mi Dios, cumplir con tus normas en que nos das, Padre, porque eso es bueno, Señor mi Dios, porque tu palabra dice que tu voluntad es santa y agradable, Señor mi Dios, perdón, que es perfecta. Y gracias, Padre, y hoy te doy las gracias por todo en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. A ver, vayámonos al libro de Colosenses, capítulo, a ver, empezamos capítulo 4, versículo 2, ¿no? Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora vamos a empezar el estudio con el versículo 2 que dice: perseverar, dice la palabra de Dios, perseverar en la oración. El apóstol Pablo apoyó a la iglesia de los colosenses a través de sus oraciones. Pablo era un hombre de oración, un hombre que oraba
por todas las iglesias que él había fundado y también por las iglesias que él no había fundado, pero él sabía que debía orar unos por otros. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 2 y 3, vamos a repasar un poco cómo Pablo oraba por la iglesia de Colosas en esos tiempos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos cómo el apóstol Pablo dice que cada día oraba por la iglesia y por la iglesia de Colosas. ¿Y qué significa la palabra perseverar? Es una palabra griega que significa ser persistente con valentía o aferrarse y no soltarse. Y se refiere aquí a la oración persistente, a la oración sin desmayar, a orar sin cansancio. En Hechos capítulo 1, a ver, vayamos hermanos a Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios que vamos a ver a la iglesia primitiva en sus inicios. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Habla, dice que este grupo, dice que perseveraban unánimes, todos eran uno en la oración. Vayámonos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Entonces el hombre de Dios tiene que orar, tiene que buscar a Dios cada día. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí ya nos habla de oración, de orar de una manera persistente, de una manera sin cesar. ¿Y qué significa orar? Orar significa pedir a Dios cosas que nuestro corazón desea o necesita. Y lo que más necesita el corazón es a Dios. Que necesitamos conocerlo, necesitamos confiar, necesitamos amarle, necesitamos obedecerle. Entonces la oración es requerir. La oración es pedir. La oración, sí hermano, la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios, con la confesión primero de nuestros pecados y con reconocimiento agradecido por sus misericordias. Sí hermano, entonces la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios. Dios, hermano, Dios ama que le pida. Dios está esperando cada día que el Hijo de Dios se acerque a Él, que el Hijo de Dios le busque a Él desde la madrugada. Vayámonos a Proverbios 15:8.
Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice la palabra del Señor: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando el Hijo de Dios se acerca a Él para pedir. Y no tan solamente estoy hablando de pedir cosas materiales, no. Dios conoce nuestra necesidad y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero Dios espera en que nosotros le pidamos a Él. Y Dios siempre está atento a escuchar y ya responder. Sí, hermanos, Dios está ahí atento, ¿no? Vayamos a Isaías 65, 24. En la palabra de el Señor dice, ¿no? Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Mire, hermano, cómo Dios está ahí. Antes que nosotros ya abramos nuestra boca, Dios ya sabe lo que nosotros lo vamos a pedir. Salmo 50, 15. Vayámonos a Salmos, capítulo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios invita al hombre a que le invoquen en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo que el hombre piensa que no hay salida. Dios dice, búscame, dice, ¿no? Búscame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo le honramos? Dándole gracias, agradeciendo a Dios. Juan 14, 13. En el libro de Juan 14, 13, la palabra de Dios dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, que dice, lo haré. Por eso nosotros siempre oramos a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús. Entonces hemos visto que Dios ama que a Él le pidan. Dios está esperando cada día de nosotros en que nos acerquemos a Él. Y Dios escucha y Dios también responde. Ahora vayámonos a ver. El tema dice velando. Dice perseverar. Vayámonos a Colosenses 4:2, dice perseverar en la oración. Ya hemos visto, dice velando en ella con acción de gracia. Habla de velando, significa mantenerse despierto durante la oración. Pero el apóstol Pablo tenía en mente de permanecer alerta a necesidades específicas por las cuales se debe orar para evitar que las oraciones sean vagas y desenfocadas. Acá Pablo dice en que esté atento a lo que estás hablando, piensa, ¿no? Porque hay algunos en que mientras estamos orando, a veces hablamos cosas en que no deberíamos decir, o a veces también nos quedamos dormidos en plena oración. Vayámonos a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Qué dice la palabra del Señor?
dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le dijo a sus apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Sabemos el secreto, o sea, para no caer en tentación tenemos que orar, tenemos que velar y orar. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, pero la carne es débil. Sí, hermano, la carne es débil. Entonces, nuestra oración también debe ser con acción de gracias, dando gracias a Dios con alabanza. En este tiempo que estamos pasando, tiempos difíciles, es en donde Dios está más dispuesto a escuchar y nosotros debemos de buscarlo cada, cada día, en cada momento, para que Él esté ahí, esté dispuesto para darnos la mano, dándonos el consuelo. El verso 3 de Colosenses, vayámonos Colosenses 4:3, ya hemos visto perseverar en la oración, velando en acción, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo oraba por la iglesia de Colosas y también Pablo quería que oraran por él, pero no por su persona en sí, sino por su ministerio. Dice la palabra de Dios, orar para que el Señor abra puertas. La puerta abierta es una ilustración de una oportunidad de compartir el Evangelio. Y Pablo dice que la iglesia, que oren por la iglesia, que la iglesia de Colosas oren para que Dios les siga utilizando para hablar el Evangelio a toda persona. Y esto es lo que nosotros también deberíamos hacer, orar por los pastores, orar por los misioneros, por el pastor Elías, quien está en Bolivia, orar por él para que el Señor abra puertas, para que el pastor Elías tenga más oportunidad para poder predicar al mismo tiempo, orar también por el pastor Paul Murillo, por el pastor Andrés Palo, por el pastor Reyes, quien está en Santa Rosa, para que Dios abra puertas y para que muchos puedan escuchar el Evangelio de la palabra de Dios. Y dice que abran puertas para dar a conocer el misterio de Cristo, dar a conocer la verdad que estaba oculta. Ya esa verdad ahora ha sido puesta a la luz y esa verdad tiene que ser predicada. Pero ¿cuál misterio? El misterio de Dios encarnado, el misterio de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, que vino a la tierra para morir por el pecado nuestro. Esto es lo esencial o lo principal para que las personas conozcan de Jesús, el misterio también de la iglesia, lo que formó Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El misterio también de la unidad de los judíos y gentiles en un solo cuerpo en la iglesia. Hablar también del misterio del rapto de la iglesia, de que un día vamos a ser llevados con el Señor. Y para esto, para que su palabra sea predicada, debemos orar para que el Señor abra puertas en todo el mundo, no solamente donde vivimos nosotros en San Martín de Porres, no solamente en el Perú, no solamente en América, sino en todos los continentes, que la palabra sea predicada, que Dios siga abriendo puertas. El verso 4 de Colosenses 4:4
para que lo manifieste, dice, para que lo manifieste cómo debo hablar, ¿no? Cómo debemos hablar, en este caso Pablo habla, cómo debemos hablar, aún estando Pablo preso por su fidelidad al Evangelio, él sabía que debía hablar, él sabía que debía predicar de una manera clara, que las personas que recibirían el Evangelio podían entenderlo, y todo esto sí que es posible bajo el control del Espíritu Santo. Todo tiene que ser bajo el control del Espíritu Santo. Y Pablo quería eso, ¿no? Pablo quería que Dios le indique cómo debe hablar. El verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, andar sabiamente con los de afuera. Los de afuera, ¿quiénes son? Son los incrédulos. La vida de un creyente no es solo la oración, sino también la vida cristiana debe ser práctica. La vida cristiana debe ser vivida cada día. La forma en que hablamos tiene mucho que ver. Pueden salir palabras corrompidas, como también pueden salir palabras con gracia. El Hijo de Dios tiene que controlar su lengua, ¿no? Porque con esta lengua honramos a Dios y con esta lengua también podemos maldecir a los hombres. Efesios 4:29. ¿Me acompañan? Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Acá Pablo habla a la iglesia de Éfeso y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Los creyentes están llamados a vivir mostrando fe, humildad, obediencia, amor, que son nuestras vestimentas como hijos santos y amados, y aprovechando al máximo todas las oportunidades para evangelizar. Si dice redimiendo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa redimir el tiempo? Es rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Yo siempre he hablado en la clase de los adultos que yo los 32 años de mi vida lo he dado al mundo, he servido al mundo, 32 años perdidos, y desde los 32 años, o sea, de los 40 no, pero de los 32 años he empezado a servir a Cristo hasta el día de hoy. Y ahora tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que aprovechar las oportunidades que Dios me da, ¿no? Por eso dice redimir el tiempo. Tengo que rescatar el tiempo perdido, ¿no? Y más adelante vimos que debemos andar sabiamente para con los de afuera. Tenemos que dar un buen testimonio. Un buen testimonio no tan solamente con las palabras, sino también un buen testimonio con los hechos, lo que nosotros hacemos. El cristiano siempre está en la mira de los que no creen en Dios, bien para hablar bien de nosotros o bien para criticarnos, ¿no? Para poder criticar a Dios, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos embajadores, ¿no?
Así que tenemos que tener mucho cuidado. El verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. La palabra con gracia, se debe hablar lo que es espiritual, lo que es sano, lo que es apropiado, lo amable, palabras con propósitos, palabras agradables, ¿no? Y edificantes, que vuestra conversación siempre sea amena y de buen gusto. Los creyentes deben de saber cómo responder. Para eso Dios nos ha vestido de mansedumbre, palabras mansas, palabras que no hieren a la otra persona, y también cómo decir lo correcto en el momento adecuado. Dios nos ha llamado a amonestar, también a exhortar, pero tenemos que ser sabios en qué momento decirlo. Vayamos a leer 1 de Pedro 3:15. Libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Acá tenemos la palabra de Dios, dice que nuestra palabra debe de ser con gracia. Debemos de hablar con mansedumbre y con referencia ante todos, ante todas las personas, ¿no? Ante todas las personas, y que también habla que nuestro gran objetivo, el gran objetivo de un creyente, de un hijo de Dios, es ganar a otras personas para Cristo. Y solo lo podemos hacer hablando con gracia, bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, preparémonos para eso. Y dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, así como la sal no solo da sabor, sino que previene la corrupción, la preserva. Y las mujeres saben mucho de esto, ¿no? Para poder conservar un pescado frito, si es que no tenemos refrigeradora, si es que no tenemos luz, ¿cómo lo hacen? Lo hacen echándole sal, y así esa carne puede durar días. Y igualmente la carne, se le echa sal y la carne dura días. Ayuda la sal mucho para poder preservar, ¿no? Así también nuestras palabras son los que van a hacer el efecto de preservar a la iglesia de ser confundida con el mundo. Un hijo de Dios tiene que ser diferenciado por sus palabras sazonadas con sal. Solamente debe de salir palabras edificantes, ¿no? Nosotros, los creyentes, somos una influencia purificadora dentro de la sociedad decadente. Un hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que somos santos, que somos separados para Él. Separados como hijos de Dios, debemos demostrar esa diferencia en nuestra manera de hablar. Debe ser con gracia, ¿no? Y sazonada con sal. Hablar con mansedumbre, hablar con mansedumbre a las demás personas, y las palabras sirven para preservar a la iglesia. Bueno, hermanos, esto es el devocional de que hemos estudiado, hemos visto el día de hoy, y hemos visto sobre las instrucciones
que da Pablo a la iglesia, de orar sin cesar. No debemos de dejar de orar, no solamente en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, también también en los momentos en que estemos contentos. No tan solamente orar cuando no hay pan, sino también debemos de orar cuando hay pan. Pablo decía, para todo estoy preparado, para la abundancia y también para la escasez. ¿No? No solamente debemos orar cuando estamos enfermos, cuando estamos agonizando en cama, sino también debemos de orar cuando estemos bien de salud. Y así la palabra de Dios nos enseña a nosotros y también orar por los demás. Orar por los pastores, orar por los misioneros, orar por los diferentes encargados de los ministerios, por los maestros, por los sugieres, por los hermanos, por todos. Orar para que Dios abra puertas a cada hermano. Señor, abre puerta al hermano para que tenga esa oportunidad para poder llevar tu palabra, para que este distrito de San Martín sea ganado para Cristo. ¿Para qué? Y para qué hablar para que ellos conozcan a Cristo, a Dios encarnado, a Dios que se humilló siendo hombre y que Dios lo hizo y lo exaltó hasta lo sumo. Hablar también sobre el misterio de la iglesia, hablar, ¿no? Para que se pueda hablar sobre el rapto, de que un día vamos a ser llevados. Muchas personas lo han escuchado o lo saben solamente de una manera superficial. Muchos de ellos engañados, pero nosotros estamos llamados para enseñar lo que es correcto. También también la palabra de Dios dice en que Dios es el que pone las palabras en nuestra boca. Dios es el que nos da Dios nos da sabiduría para poder hacer lo correcto. Y tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da. Yo no sé cuántos años voy a vivir, pero mientras esté vivo tenemos que aprovechar ese tiempo. El tiempo que Dios nos da, ¿no? Y nuestra palabra debe ser con gracia, sazonada con sal. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios. Señor, Padre Santo, que estás en los cielos, tu palabra, Señor mi Dios, nos da instrucciones en que cómo debemos de vivir como hijos amados, como hijos santos, Señor mi Dios. Y hoy nos has enseñado, Padre, en que tenemos que orar. Es necesario, Padre, en que nosotros te busquemos cada día, Señor mi Dios, que esperemos en ti. Y también, Señor Padre, oro para que tú abras puertas a los hombres que predican tu palabra, Señor mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, para que tú le des sabiduría, para que su palabra sea con gracia y sazonada con sal. Oro a mis hermanos de la iglesia Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, para que tú, Señor, nos sigas fortaleciendo, para que tú, Señor, nos des aliento, Padre. Yo sé que muy pronto vamos a congregarnos de nuevo. Y Señor Padre, dejamos todo en tus manos. Oro por la salud de cada uno de mis hermanos, Padre, para que se fortalezcan, Padre. Y también por lo que estamos todavía bien, Señor mi Dios, para que tú nos sigas cuidando, Señor. Y si caemos, Señor, igual, Padre, te vamos a seguir dándote la gloria y la honra, porque ese es tuyo, Padre. Así, Señor, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén.